Bienvenidos de vuelta a mi canal, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos del mundo de las telenovelas que nos roban el corazón. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Prepara tus palomitas, ponte cómodo y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo chismecito jugoso. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar. Si hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkenzikos, esa comedia romántica que conquistó al mundo. Hoy nos adentraremos en un tema que ha generado ríos de tinta, debates apasionados y miles de vídeos de fans analizando cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, que pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir durante la grabación de Erkenzikos. ¿Realmente hubo amor? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Por qué se distanciaron después del éxito arrollador de la serie? Prepárense porque vamos a explorar las profundidades de esta relación, o no relación, o quizás algo intermedio. Vamos a diseccionar entrevistas, analizar declaraciones y a juntar las piezas de este rompecabezas amoroso que nos ha tenido en vilo durante años. Así que si eres tan curioso como yo y quieres saber qué hay detrás de las cámaras de Erkenzikos, quédate conmigo hasta el final. Y recuerda, suscríbete. Es gratis y me ayudas un montón a seguir trayéndote contenido como este. Vamos allá. Empecemos por el principio. Erkenzikos, o pájaro madrugador para nosotros los hispanohablantes, fue un fenómeno televisivo. No solo en Turquía, sino que arrasó en países de Europa, Latinoamérica y hasta en algunas partes de Asia. Y el núcleo de este éxito, sin duda, fue la química innegable entre Can y Demet. La pantalla no solo explotaba con cada escena romántica, sino que irradiaba una energía contagiosa que enganchaba al espectador desde el primer episodio. Candivit y Sanem, sus personajes, se convirtieron en la pareja ideal para millones de personas, personificando ese amor libre, apasionado y lleno de obstáculos que todos anhelamos. Y claro, la pregunta que todos nos hacíamos, y seguimos haciéndonos, era, ¿esta magia traspasa la pantalla? Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir, como una tormenta de verano. Fotos detrás de cámaras, miradas cómplices captadas por los paparazzi, sonrisas que parecían decir más de lo que mostraban, todo alimentaba la fantasía de que Can y Demet eran igual de enamorados fuera de la serie, que vivían su propio Erkenzikos en la intimidad. Pero, ojo. No todo lo que brilla es oro, y en el mundo del espectáculo, menos aún. A medida que la serie avanzaba, alcanzando picos de audiencia estratosféricos, empezaron a surgir informaciones contradictorias que sembraban la duda en el corazón de los fans. Algunos medios, a menudo citando fuentes cercanas a la producción, afirmaban que la relación entre los actores era tensa, que había discusiones acaloradas y que la convivencia en el set era difícil. Se hablaba de egos enfrentados, de celos profesionales y hasta de desacuerdos creativos sobre el rumbo de la serie. Otros, en cambio, mantenían la versión del romance secreto, argumentando que la pareja intentaba mantener su relación alejada de los focos para protegerla de la presión mediática, conscientes del escrutinio constante al que estaban sometidos. Un verdadero culebrón digno de la mejor telenovela. Y nosotros, los espectadores, atrapados en medio de esta vorágine de rumores y contradicciones, sin saber a quién creer. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde nos adentramos en el terreno pantanoso de las interpretaciones y las conjeturas. Vamos a analizar las declaraciones de Can Yaman a lo largo del tiempo, desde los inicios de Erkenzikos hasta el presente. Al principio Can era bastante ambiguo, casi críptico sobre su relación con Demet. En varias entrevistas, tanto para medios turcos como internacionales, destacaba la gran profesionalidad de Demet, su talento como actriz y la buena química que tenían en pantalla, reconociendo el papel fundamental de su compañera en el éxito de la serie. Pero al mismo tiempo evitaba cuidadosamente hablar de sentimientos personales, de emociones que pudieran interpretarse como algo más que simple compañerismo. Utilizaba frases hechas, clichés del mundo del espectáculo, como nos entendemos muy bien, Demet es una gran compañera, disfrutamos mucho trabajando juntos, tenemos una conexión especial en el set. Vamos, lo típico que dirías de un compañero de trabajo con el que te llevas bien, pero con el que no necesariamente te irías de copas el fin de semana. Era una estrategia inteligente, una forma de mantener la expectación sin revelar demasiado, de alimentar la fantasía sin confirmar ni desmentir nada. Pero con el tiempo, a medida que Erkenzikos se consolidaba como un fenómeno global, las declaraciones de Can fueron cambiando sutilmente, evolucionando hacia un tono más personal, más emotivo.
Empezó a hablar de la conexión especial que sentía con Demet, no solo como actriz, sino como persona. Empezó a hablar de la admiración que le tenía, no solo por su talento, sino por su carisma, su energía y su capacidad de conectar con el público. En una entrevista particularmente reveladora, concedida a una revista italiana, Khan llegó a decir: con Demet hubo algo especial. Fue una conexión que no he sentido con otras actrices. Era como si nos conociéramos de toda la vida, como si nuestros caminos estuvieran destinados a cruzarse. ¡Boom! Aquí la cosa se ponía seria, aquí las alarmas de romance empezaban a sonar con más fuerza. Estaba Can Yaman admitiendo, de forma velada, que se había enamorado de Demet Özdemir durante la grabación de Erkenci-Kuş. Estaba confesando, entre líneas, que la magia de la pantalla había traspasado la barrera de la realidad. Sin embargo, la ambigüedad seguía presente, como una sombra persistente. Can nunca llegó a confirmar explícitamente un romance con Demet, nunca pronunció las palabras «estoy enamorado de ella». Siempre dejaba la puerta abierta a la interpretación, permitiendo que cada fan sacara sus propias conclusiones. Algunos veían en sus palabras la confirmación de un amor secreto, la prueba irrefutable de que Can y Demet eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real. Otros, más escépticos, lo interpretaban como una simple estrategia para mantener viva la llama de la serie, para generar expectación entre el público y para asegurar el éxito continuo de Erkenci-Kuş. Un juego de gato y ratón mediático que mantenía a los fans en vilo, ansiosos por descubrir la verdad. Ahora, vamos a la otra cara de la moneda, al otro lado del espejo, Demet Özdemir. Demet siempre ha sido mucho más discreta que Can en cuanto a su vida personal, mucho más reservada a la hora de hablar de sus sentimientos. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, evitó hablar de su relación con Can en la medida de lo posible, manteniendo un perfil bajo y centrándose en su trabajo. En las pocas entrevistas en las que se le preguntó al respecto, Demet se limitaba a destacar la profesionalidad de Can y la buena química que tenían en pantalla, repitiendo un discurso muy similar al de su compañero, como si estuvieran siguiendo un guión preestablecido. Se mostraba amable, cordial y respetuosa, pero sin revelar nada que pudiera alimentar los rumores de romance. Sin embargo, al igual que Can, Demet también dejó algunas pistas, algunas migajas de pan que alimentaron los rumores de romance y que mantuvieron viva la esperanza de los fans. En algunas ocasiones, se la vio sonrojarse al hablar de Can, como si sintiera una timidez repentina al mencionar su nombre. En otras, se la vio sonreír de manera cómplice cuando se le preguntaba sobre su relación, como si guardara un secreto que no podía revelar. Incluso en una entrevista concedida a un programa de televisión turco, Demet llegó a decir: Can es una persona muy especial para mí. Es un gran amigo y lo quiero mucho. La palabra quiero siempre es un detonante, una bomba de relojería que puede explotar en cualquier momento. Amistad sincera o algo más profundo, algo más intenso. La duda, una vez más, se instalaba en el corazón de los fans. Pero al igual que Can, Demet nunca confirmó un romance. De hecho, después del final de Erkenci-Kuş, Demet se distanció públicamente de Can, como si quisiera borrar cualquier rastro de su relación. Dejó de seguirlo en redes sociales, una acción que en el mundo digital equivale a una declaración de guerra. Evitó coincidir con él en eventos públicos, como si temiera que su presencia pudiera reavivar los rumores de romance. Esta actitud generó aún más especulaciones sobre lo que había pasado realmente entre ellos, sobre las razones de su distanciamiento. Se habían enamorado perdidamente y la relación había terminado mal, dejando heridas profundas e irrecuperables. Había habido una pelea, una discusión acalorada que había roto su amistad. O simplemente habían decidido seguir caminos separados, conscientes de que su relación, fuera cual fuera, no tenía futuro. El misterio se intensificaba, volviéndose cada vez más complejo e intrigante. Y aquí es donde entran en juego los expertos en lenguaje corporal, los analistas de redes sociales y los detectives de la farándula. Miles de vídeos de fans inundaron YouTube y otras plataformas, analizando cada mirada, cada gesto, cada comentario de Can y Demet, buscando pistas que pudieran revelar la verdad sobre su relación. Teorías conspirativas surgieron como setas, involucrando a managers ambiciosos, agencias de representación maquiavélicas y hasta familiares entrometidos. Algunos argumentaban que la relación entre Can y Demet había sido una estrategia de marketing cuidadosamente planificada desde el principio, una farsa elaborada para impulsar la serie y para convertir a sus protagonistas en estrellas internacionales. Otros, en cambio, defendían la idea de un amor verdad.
Ero que se había visto frustrado por las presiones mediáticas, por las agendas profesionales incompatibles y por los celos de otras personas. Una verdadera batalla campal en las redes sociales, con fans defendiendo sus teorías a capa y espada, como si estuvieran defendiendo su propio honor. Pero ¿qué podemos concluir de todo esto, después de analizar entrevistas, declaraciones, gestos y rumores? ¿Realmente hubo amor entre Can Yaman y Demet Özdemir durante la grabación de Erkenzikuş? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que alguno de los dos decida romper su silencio y revelar la verdad. Ambos actores han sido muy cautelosos a la hora de hablar de su relación, protegiendo su intimidad y evitando alimentar los rumores. Han dejado la puerta abierta a la interpretación, permitiendo que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que la química entre ellos era innegable, que la conexión que transmitían en pantalla era palpable y que la magia de Erkenzikuş nos conquistó a todos. Quizás se enamoraron perdidamente, quizás solo sintieron una atracción pasajera. Quizás hubo una relación fugaz que terminó mal, dejando cicatrices imborrables. Quizás simplemente fueron buenos compañeros de trabajo que supieron aprovechar al máximo su química en pantalla, creando una pareja inolvidable. La verdad es que solo ellos lo saben, solo ellos pueden desvelar el misterio. Y quizás nunca nos lo cuenten, prefiriendo mantener su secreto guardado bajo llave. Pero independientemente de lo que haya pasado entre Can y Demet, lo que sí es cierto es que Erkenzikuş nos regaló momentos inolvidables, nos hizo reír a carcajadas, nos hizo llorar a mares y nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas, un amor capaz de superar todos los obstáculos. Y eso al final es lo que importa, la magia de la televisión, la capacidad de crear emociones y de transportarnos a mundos imaginarios donde todo es posible. Y ahora vamos a hablar de lo que pasó después de Erkenzikuş, del destino de Can y Demet tras el final de la serie que los catapultó a la fama mundial. Como mencioné antes, Can y Demet se distanciaron públicamente después del final de Erkenzikuş, como si quisieran poner tierra de por medio y empezar una nueva etapa en sus vidas. Can se mudó a Italia para protagonizar una nueva serie, Sandokan, un proyecto ambicioso que lo consolidó como una estrella internacional. Demet, por su parte, continuó trabajando en proyectos en Turquía, protagonizando series y películas que la reafirmaron como una de las actrices más populares y queridas de su país. Esta distancia física y profesional alimentó aún más los rumores de una ruptura definitiva, como si el final de Erkenzikuş hubiera marcado también el final de su relación, fuera cual fuera. Sin embargo, en los últimos meses, ha habido algunos indicios, algunas señales sutiles que sugieren que la relación entre Can y Demet podría estar mejorando, que el tiempo podría haber curado las heridas y que una reconciliación, aunque sea a nivel de amistad, podría estar en el horizonte. Se han visto likes en redes sociales, pequeños gestos de apoyo mutuo que no pasaron desapercibidos para los fans. Se han escuchado rumores de una posible colaboración en un nuevo proyecto, una serie o una película que los volvería a reunir en pantalla, para alegría de sus seguidores. ¿Será que el tiempo cura todas las heridas? ¿Será que Can y Demet están dispuestos a dejar atrás el pasado y a retomar su amistad, dejando de lado los rencores y los malentendidos? ¿Será que el destino, una vez más, los está acercando? Solo el tiempo lo dirá. Pero volviendo a la pregunta inicial, a la pregunta que nos ha traído hasta aquí, ¿por qué Can Yaman explotó y dijo que amaba a Demet en Erkenzikuş? Bueno, la palabra explotó quizás sea un poco exagerada, un poco dramática. Can nunca ha hecho una declaración explícita de amor hacia Demet, nunca ha gritado a los cuatro vientos su amor por ella. Sin embargo, sí ha dejado entrever, en varias ocasiones, que hubo una conexión especial entre ellos, que sintió algo diferente con ella, algo que no había sentido con otras actrices, y que la admiraba profundamente como persona y como actriz. Quizás Can se sintió frustrado por las constantes preguntas sobre su relación con Demet, por el acoso de los medios y por la presión de los fans. Quizás se cansó de las especulaciones y los rumores, de las interpretaciones erróneas y de las falsas informaciones. Quizás simplemente sintió la necesidad de expresar lo que realmente sentía, de ser honesto consigo mismo y con el público, sin importar las consecuencias. Sea cual sea la razón, lo cierto es que las declaraciones de Can, aunque ambiguas y sutiles, han alimentado aún más el mito de Can y Demet como la pareja perfecta de la televisión turca, como el arquetipo del amor verdadero. Y ahora, quiero saber tu opinión, quiero conocer tu punto de vista. ¿Crees que Can y Demet se enamoraron durante la grabación de Erkenzikuş? ¿Crees que su relación fue real y sincera,
o una simple estrategia de marketing diseñada para impulsar la serie. ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo en un nuevo proyecto compartiendo pantalla y reviviendo la magia de Erkencicus? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leer tus opiniones, debatir contigo sobre estos temas y conocer tu punto de vista. Bueno, llegamos al final de este vídeo, llegamos al final de este viaje a través del universo de Kan-Yaman y de Method the Mir. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, espero haberte entretenido y espero haberte dado algo en que pensar. Hemos explorado a fondo la relación entre Kan-Yaman y The Method the Mir, hemos analizado sus declaraciones, hemos diseccionado sus gestos y hemos tratado de desentrañar el misterio que rodea su historia de amor, o no amor. Recuerda que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos, solo ellos pueden desvelar el secreto que guardan en sus corazones. Pero eso no nos impide seguir soñando con la magia de Erkencicus, con la posibilidad de que Kan y Demet vuelvan a estar juntos algún día, en la vida real o en la pantalla. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, por haber dedicado tu tiempo a escucharme y por haber compartido conmigo tu pasión por el drama turco. Espero que te haya gustado y que te haya entretenido. No olvides dejar tu comentario aquí abajo, compartir este vídeo con tus amigos amantes de Erkencicus y suscribirte a mi canal para no perderte ningún chismecito jugoso del mundo del drama turco. Y ahora, el llamado a la acción, la parte que más me gusta. Dale like a este vídeo si te gustó, si te entretuvo y si te hizo pensar. Compártelo con todos tus amigos amantes de Erkencicus, para que también puedan disfrutar de este análisis y dejar su opinión. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre el mundo del drama turco. Activa la campanita para no perderte ninguna notificación, para que seas el primero en enterarte de mis nuevos vídeos. Y déjame tu comentario aquí abajo con tu opinión sobre Kan y Demet, con tu teoría sobre su relación y con tus esperanzas para el futuro. Quiero saber qué piensas, quiero conocer tu punto de vista. Gracias por todo, gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.